Vamos a profundizar en lo que es empatizar. Vamos a ver igual conceptos, ejemplos y conclusiones acerca de este tema. Miren esta gráfica. Esta gráfica es más o menos el dibujo de qué es lo que pasa cuando uno está diseñando. Y miren cómo de izquierda partimos de un caos completo, como algo, como una maraña, por así decirlo. Y, Problema. y se va, ajá, y se va como desenredando poquito a poco hasta que finalmente se desenreda. Entonces en la parte izquierda tenemos incertidumbres, tenemos patrones, tenemos visiones. Ya hacia la parte derecha tenemos calidad y atención. Pero en los procesos también, en la parte izquierda, tenemos esa parte de investigación que es tan importante. Eh, Después generar como ese concepto de propuesta de valor que ya lo trabajamos a profundidad. Luego hacer estos prototipos que son los que vamos a ver en la materia de modelado. Posteriormente, a través de la innovación, vamos a llegar al diseño. Entonces, esta gráfica me parece como súper clara de cómo funciona esto y cómo en qué parte estamos. Y es en la parte enredada. O sea, en este momento estamos en la parte en donde tenemos un poco de información y no sabemos qué hacer con ella. El mindset. ¿Alguno de ustedes ha visto, sabe en qué consiste un mindset? ¿Lo han escuchado sin leer en la definición que está ahí al lado? Nada, No, profe. Ahora la escucho verdad esta no. palabra. Listo, esto es súper importante porque el mindset es como la mentalidad que uno debería tener, ¿sí? Entonces acá lo que nos dicen es que es la programación mental que uno construye a través de los pensamientos. Es un poco como pensar positivamente y creer en el proyecto para que realmente salga adelante y se pueda llevar a cabo. Entonces a veces los mismos amigos, la misma gente que está al lado de uno muchas veces lo que hace es como, no, como decirle, no, eso es muy difícil, ¿usted para qué se va a meter en eso? No, eso no funciona. Entonces, eh, vamos a ver un video acerca de algo que tiene que ver con precisamente eso. De los mejores que nos han proyectado. De verdad, profe, qué excelente. Chévere, chévere. A mí también me gustó mucho y por eso lo quise compartir, porque en este en este tema de los mindsets, eh, precisamente de eso se trata y es como adquirir esa mentalidad y si uno digamos que se programa
para hacer las cosas, para que le vaya bien, pues le va a ir bien. Entonces, me parece muy interesante cómo lo maneja él. Primero, pues, con el ejemplo de la profesora que le dice como, no, nunca, dedícate a cualquier cosa menos a hablar en público. Y gente así eh, está al lado de uno siempre. O sea, uno siempre al lado va a tener como gente que le está diciendo a uno, eh, no vas a ser capaz, no te metas en eso, eso te va a ir mal, vas a perder plata. Y, y por eso uno tiene que tener la mentalidad de ser fuerte y ser convencido de que de que lo que está haciendo eh, está bien o puede ser algo bueno sin, sin temor a equivocarse, porque finalmente lo que hemos visto es que entre más rápido se equivoque uno y más rápido fracase, pues mucho más rápido va a poderse volver a parar para seguir adelante con sus proyectos. En este caso, con la idea de crear un producto, de diseñar un producto o un servicio. Entonces, esos son los mindset, como esos pensamientos y las creencias que uno tiene para que le den forma a nuestra mente, determinando cómo nos portamos nosotros. Entonces, también para el proceso creativo, cuando vamos a hablar de diseño, existen también unas premisas o unos mindsets de los cuales tenemos que sacar el mejor provecho y adoptarlos, no solo para diseñar productos, creería yo, sino para la vida. El primer mindset eh, que nos habla en, en el Instituto de Diseño de Stanford, de ahí sale estas teorías, y es que primero enfocarse uno en los valores humanos, tener empatía con las personas para las cuales estamos diseñando, y la retroalimentación de estos usuarios, lo que ellos nos van a decir acerca de la solución que le estamos planteando, pues es lo que nos va a llevar a lograr un excelente diseño. Y pues es muy importante para la clase de hoy porque vamos a ver todo este tema de empatía, cómo es que se logra. Otro es no lo digas, muéstralo. Entonces, como nosotros estamos hablando de diseño, es mucho más fácil verlo gráficamente, verlo dibujado, verlo cuando estemos desarrollando todo este proceso. Uno puede hacer como esos papelitos y crear los muros. Entonces, por ejemplo, pueden coger hasta una pared de su casa o un tablero y colocar toda la información que tengan de cada uno de estos procesos. Entonces, si es en empatizar, que estamos en este momento en empatizar, coloca uno, perdón, coloca uno en esa columna de empatizar toda la información que tiene. Entonces, si uno lo tiene visual, si uno todos los días se levanta y ve ese tablero, eh, ve ese tablero, pues probablemente sabe que ahí está el proyecto por el que uno está trabajando. Entonces eso le ayuda a uno a recordarle que desde que se levanta tiene que trabajar en pro de ese sueño que uno quiere construir. Entonces, no lo digas, muéstralo, comunica tu visión de una manera significativa e impactante, creando experiencias, usando visuales ilustrativas y contando buenas historias. Colaboración radical. Esto tiene que ver con la formación del equipo. Eh, uno solo no puede, o pues puede, pero le queda más difícil. Entonces, lo que hemos hablado siempre de rodearse de personas que lo complementen a uno para formar un equipo multidisciplinario. Entonces, esto también es otro mindset que tiene que estar sí o sí para poder diseñar.
El siguiente mindset es estar consciente del proceso y es tener claro el proceso de diseño y saber qué métodos se deben utilizar en cada fase. Entonces, este se refiere un poco a eso que les decía al inicio de la clase y es como tenemos mucha información, pero finalmente deberíamos ya empezar a adoptarlas y a saber cómo en cuál fase estoy y cada una de estas fases debe tener unas herramientas que puedo aplicar para poder lograr los objetivos de la fase. Recuerden que, por ejemplo, acá estamos hablando de Design Thinking. En la clase de modelado estábamos hablando del doble diamante. Son dos metodologías parecidas y centradas en el usuario. La del doble diamante, digamos que es un poco más rápida, enfocada a prototipar rápido. Este ya es un proceso con un paso más, pero en el fondo el objetivo es el mismo y es como crear esta serie de pasos para que no se nos quede nada por fuera. Entonces, saber como que esto tiene una serie de pasos que hay que cumplir y tener claro como qué pasa en cada una de ellas. Otra es tener esa cultura de prototipos, lo hemos hablado también allá, y es empezar a mostrarlo de alguna forma, sea con dibujos, sea como lo muestra la imagen en una impresión 3D. Y esto es, digamos que fundamental porque eso es lo que nuestro cliente, como les he dicho, pues va a validar si funciona o no funciona, si le gusta o no le gusta, si tengo que volver a empezar porque la solución que planteamos se fue por otro camino y el cliente no quedó satisfecho. Y otra premisa podría ser incitar a la acción. Nosotros no solo nos debemos quedar con las ideas que nos salgan de esta lluvia de ideas que planteamos cuando hacemos el proceso de innovación, sino que realmente tenemos que llevarlo a la acción y es empezar a ejecutar. No se nos puede quedar solo en ideas. Entonces, retomando lo que habíamos visto, el design thinking es esta metodología que es centrada en el usuario, que tiene estas cinco fases, donde estábamos hablando de empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Entonces, en el tablerito que yo les digo que pueden hacer, pueden ser composites o con lo que ustedes quieran, podrían tener, por ejemplo, posits de color azul para empatizar y ahí escribir todo lo que les haya como arrojado el tema de empatizar, en definir, por ejemplo, posits verdes, en idear posits amarillos, en prototipar rojos y en probar vino tinto, por decirlo así. Entonces uno podría coger en la pared y empezar a pegar papelitos. Pero también podría abrirse una tabla en Excel y hacer 5 columnas y en cada columna empezar a llenar información. O hay herramientas también. Ahora les subo una de una página que se llama Padlet. Ahora se las subo, se las comparto acá por el chat, en donde uno puede crear como un muro y empezar a subir también como todas esas apuntes que uno quisiera tener en cada una de estas fases, por así decirlo. Entonces acá repasamos que este es como las fases del design thinking y lo que vamos a hacer ahora ya es, digamos, para volvernos como un poco expertos en el tema del design thinking para diseñar. Entonces lo que vamos a hacer es ya enfocarnos en cada uno de ellos, pero más al detalle. Entonces, cuando vimos esta fase en la clase, no en la pasada, sino en la anterior, veíamos que
que la empatía es la base del proceso del diseño. Entonces, esto es fundamental porque si estamos hablando de que el design thinking es una metodología centrada en los usuarios, pues el tema de lograr la empatía es como súper importante. Y acá vamos a ver para ellos cómo funciona. Esto, por ejemplo, el observar, cuando vimos el doble diamante en la otra materia, también era súper importante como una de las herramientas que se podía usar. Entonces acá, ¿a qué nos invita? Nos invita primero a observar los comportamientos en el contexto de sus vidas. Entonces es importante sentarse a mirar cómo se comporta la gente, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, si yo estoy trabajando con, un, con una con un usuario que haya escogido para resolverle un problema, que yo lo tenga al lado de pronto, entonces empiezo a mirar cómo esta persona se comporta en sus quehaceres diarios, en su vida diaria. Eh, por ejemplo, si mi usuario es una ama de casa, entonces también tengo que observar cuál es ese comportamiento. Eh, y acá le aclaran a uno también que es como hacerlo desde la distancia sin llegarse a entrometer. Digamos que uno puede participar, pero no ser entrometido, porque ya como que estaría pasando una raya ahí que no debería pasar. Entonces, al mirar, digamos, todos los comportamientos de la persona que, que escogimos para hacer nuestro producto, por así decirlo, pues tenemos que observarlo mucho. En el ejercicio que hicimos para modelado, en donde escogíamos a una persona y los que escogieron, por ejemplo, el mapa de empatía y veíamos qué piensa, qué ve, qué oye, qué siente. eh, ¿Cómo hace uno para llenar eso? Tiene que hablar con una persona, observarla o, 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 o mirar el mecanismo de empezar a llenar como todas estas preguntas que se nos están planteando para poder empatizar con nuestro cliente. Entonces, no sé, por ejemplo, cómo lo harían. Es parte del ejercicio también que ustedes escogieran a una persona para hacer ese mapa de empatía o ese arquetipo de cliente o el buyer persona y que lo llenaran, pero entonces digamos que cada uno sabrá cómo lo llenó. Si lo llenó a conciencia, si se sentó a hablar con una persona eh, y empezó a investigar acerca de eso, si la observó, que es este punto que estamos mirando ahorita, si la observó, qué encontró al observar eso y cómo lo documenta uno, porque uno se puede ir a observar personas, pero después se va para la casa y se le olvida. Entonces, tiene que uno empezar a crear como ese tipo de metodologías en donde yo digo, bueno, ya observé estas cosas, voy a ir a escribirlas en mi computador, o voy a escribirlas en los post-its que pegué en la pared, o voy a escribirlas en el Excel, o voy a escribirlas en la agenda en la que yo cargo a diario para salir a trabajar, o voy a escribirlas en el celular. Entonces, eh, para empatizar, pues primero observar, eh, involucrarse. Una cosa es ser entrometido, como le decía en la anterior, que es como pasar la raya. Acá es involucrarse y es tratar de generar una conversación eh, a partir de preguntas, romper el hielo, empezar a preguntarle a, a las personas. Esta conversación pues debe ser estructurada. Yo no puedo abordar a la persona como, como improvisando.
de qué le voy a hablar o qué voy a hacer, sino que yo ya debo tener como preparado un diálogo. Pues no he aprendido de memoria, pero sí debo tener como, yo necesito hablar con esta persona para ver qué información va a ser útil para mi diseño. Y cuando aborde a la persona, pues lo tengo que hacer de una manera como convincente y no empezar a preguntar como cualquier cosa. Eh, También nos dicen que es importante saber el por qué. Hay una técnica que se llama los 5 porqués y es tratar de preguntar por qué a la respuesta que nos da. Entonces, eh, por ejemplo, a mi lapicero se le acabó la tinta o no, no, pues no escribe, yo me pregunto por qué no escribe. ¿Será que por qué se le acabó la tinta o se le secó la tinta? Se le secó la tinta, ¿por qué se le secaría la tinta? ¿Por qué no le puse la tapa? ¿Por qué no le puse la tapa? Y entonces empieza uno a profundizar con cada uno de esos porqués hasta llegar a la raíz de pronto de uno de los problemas. Mirar y escuchar, digamos que acá ya hay una combinación de, de no solo dedicarse a observar, sino observar puede ser esa primera parte y escuchar todo lo que esta persona tiene por decirnos. Entonces, digamos que acá hay un término de la conversación y el engagement. El engagement es como el compromiso que puede uno lograr eh, de una persona. Y en estas conversaciones uno le pide que explique pues a profundidad cómo ella interactúa con ciertos productos o ciertos servicios dependiendo de lo que de lo que uno quiera investigar. Acá hay una sugerencia y es tener una conversación mientras la persona está trabajando y está en su contexto. Eh, por ejemplo, eh, el, el proyecto de las máquinas de los jugos de naranja, pues es importante que si yo tengo posibles clientes que me van a comprar la máquina, puedo ir a donde la persona trabaja, cómo lo hace y empezar a hablar con ella y a extraer información dentro de su vivir diario trabajando con, con estos productos de los jugos de naranja. Entonces, si vemos, primero está observar, involucrarse y mirar y escuchar. Con esto ya empieza uno a tener mucha información para, para trasladarla al mapa de empatía, al buyer persona o al arquetipo de cliente. Y esa información valiosa y ya acá nos empiezan a quedar un poco documentado con evidencias qué es lo que me está diciendo el cliente, cuáles son los hallazgos que yo empiezo a encontrar a raíz de lo que vaya encontrando. Otra recomendación es de empatizar precisamente es como vivir desde el punto de vista de la otra persona o en los zapatos de la otra persona, o tratar de ponerse en el lugar de la otra persona, mirar con sus ojos, escuchar con sus oídos y, y no confundir uno los problemas que pueda tener esa persona asociándolos a los problemas que yo tengo, porque precisamente somos dos personas diferentes. Yo puedo tener ciertos problemas por solucionar
en la vida que un producto me los pueda solucionar, pero la persona a la que yo estoy investigando pues debe tener otros. Entonces a mí no, yo no puedo asumir que el problema de la persona es este o es otro si realmente no he investigado lo suficiente y, y puede que para mí no sea un problema, pero para la otra persona sí. Entonces uno debe evitar como asumir, porque estaría como sesgando toda la información y finalmente los resultados pues no van a ser, no van a ser buenos. Entonces eso tiene que ver mucho con la objetividad, ¿no? Si yo me pongo en el lugar de la persona, realmente lo hago. Acá nos habla de un tema de inmersión, que es un poco como el ejemplo que estamos viendo en la pantalla. Uno cuando está afuera del agua, ve una cosa, escucha una cosa, siente una cosa completamente diferente a cuando digamos que hace la inmersión y puede llegar a este lugar en donde, por ejemplo, están los peces. Entonces, lo que pasa fuera del agua es lo que uno se pueda imaginar. Y si uno no hace la tarea bien, entonces uno puede decir desde afuera, no, pues yo me imagino que allá hay gran variedad de peces y todos son grandes y esos peces son peligrosos y probablemente también hay pulpos y empieza uno a crear una historia desde la imaginación mía, desde lo que yo creo que pueda haber ahí, pero ahí muere el intento porque si yo no me sumerjo dentro del agua y no veo qué es lo que realmente hay ahí, pues todo va a ser producto de la imaginación. La realidad empieza cuando yo, digamos que estoy adentro y entonces empiezo a ver cuál es la realidad y a mirar si muy probablemente lo que yo me imaginaba desde afuera es muy diferente a la realidad que me encuentro. Y esto, digamos que, pues es en la vida real. Yo no sé quién ha podido, digamos, ha tenido la oportunidad de aunque sea mirar con una careta, eh, los peces, digamos, los corales, todas estas cosas, y uno cuando mete la cabeza ahí a mirar, encuentra que eso es un mundo completamente diferente que a veces uno podría por fotografías más o menos como creer de qué se trata cada cosa, pero cuando uno está mirando ahí, ya uno dice, uy, esta vaina es como otro mundo realmente y todo lo que uno ve ahí es algo completamente novedoso cuando uno lo hace por primera vez y también lo que uno pueda sentir, uno puede, como es un mundo desconocido para uno y uno no sabe qué peces pueda encontrar, pues puede sentir miedo, puede sentir muchas cosas. A mí, por ejemplo, me daba miedo porque no sabía si habían erizos o peces venenosos. Me daba miedo, sin embargo, estaba fascinado con lo que estaba viendo. Entonces, ese tema de la inmersión es importante para empatizar. O sea, si yo no me quedo sino solo en la observación y no me involucro lo suficiente con el cliente, si no lo conozco a profundidad, pues lo que yo voy a pensar de esta persona y de sus problemas que voy a resolverle finalmente es como lo que yo me imagino, igual que cuando uno está por fuera del agua, que me imagino cosas y empiezo a llenar los formatos imaginándome cosas y no viviendo la realidad que otra persona pueda estar viviendo. Entonces, esto nos lleva a comprender, pues, por qué las personas hacen cierto tipo de cosas y por qué las hacen.
nos lleva a comprender cuáles son esas necesidades físicas que pueda llegar a tener y cuáles son necesidades emocionales. Cuando yo estaba viendo los trabajos de ustedes de la otra materia, veía que muchas personas, había como un grupo de personas donde habían como mujeres y las mujeres eh, mayores bueno, no mayores, por ahí de 50 años que tienen unas necesidades ahí emocionales que quisieran como volver a tener una pareja o darse una oportunidad con alguien. Y entonces ahí uno empieza a encontrar cosas bien interesantes porque finalmente hay necesidades y de pronto eso nos puede ayudar o para la comunicación o para el diseño en sí del producto. Entonces, estas cosas, digamos que de inmersión, de involucrarse, eh, nos empiezan a dar ciertas verdades que que no las podríamos saber. A veces es como cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno ve, por ejemplo, las parejas normalmente que uno conoce, los matrimonios, y una cosa es como lo que uno ve desde afuera y otra cosa es lo que ellos viven desde adentro y solo ellos lo saben. Entonces uno puede decir, no, esa pareja es tan bonita, mire cómo se quieren, tan lindos todo. Y resulta que allá adentro uno no sabe qué está pasando y puede que esté pasando todo lo contrario. Pero uno asume por lo por lo que tiene a la mano. Pero si realmente uno no se, se, se involucra a conocer los clientes, pues difícilmente va a llegar a la realidad y al problema. Eso no les estoy diciendo que se metan por allá en los matrimonios de los demás. Era un ejemplo. Entonces ya acá vamos a ver cuáles son como algunas de estas herramientas de empatizar. Recuerden que hoy vamos a hablar solo de empatizar. Eh, Hay una herramienta que es el qué, cómo y por qué. Otra es la cómo prepararse para la entrevista que uno va a hacer. Estas entrevistas pues se, se- se logran se proponen, perdón, para poder empatizar con este cliente. Y por último, vamos a mirar un mapa de trayectoria. Entonces, este es el qué, cómo y por qué. Entonces, esto lo que nos ayuda es un tipo de herramienta que nos hace empezar a profundizar. Y a profundizar es como otra vez volver al tema de no quedarse en la parte superficial del mar de cosas que se puedan encontrar, sino realmente empezar a encontrar un poco más de cosas. Y pues se hace a través de estas preguntas, en donde podemos ya encontrar cosas más interesantes, cosas más emocionales, más abstractas. Podemos encontrar qué motiva a nuestro cliente, pero también qué lo desmotiva. Eh, y para esto, digamos que esta metodología es como un poco enfocada al diseño y como lo decía, pues son metodologías visuales también. Y este se hace a través de una técnica que es coger una fotografía de la persona haciendo algo. Entonces yo le puedo tomar una fotografía a mi posible cliente que estoy estudiando haciendo algo en una actividad, en una situación, y empiezo a preguntarme qué, cómo y por qué. Y es aterrizar en la fotografía qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que uno supone que está pasando o lo que está viendo que está pasando. Y
para después preguntarse cómo está pasando lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Vamos a ver un ejemplo. Acá vemos en la fotografía que hay una pareja. Y en la pareja está como probando unos muebles, están comprando unos muebles. Entonces uno empezaría a preguntarse a través de la fotografía qué es lo que está pasando. Entonces podemos suponer que ellos están comprando muebles. ¿Cómo ellos hacen las cosas juntos y toman decisiones juntos? ¿Y por qué? De alguna manera consideran importante, pero también es un pasatiempo del fin de semana. Entonces, si uno ve que la persona que lo está estudiando, que uno está analizando, está, está interesado en comprar muebles, eh, empieza uno ya también como a decir, bueno, esta persona puede estar comprando muebles porque se va a ir a un lugar diferente, puede estar comprando muebles porque ya los que tenía están muy viejos, puede estar comprando muebles por muchas razones. Acá en el cómo nos dicen que hacen como cosas juntos en pareja y toman decisiones juntos. Probablemente en la pareja cada uno asuma un rol en escoger los diseños, los colores de los muebles. También en pareja preguntarse cuál es el valor del mueble, quién lo va a pagar, si lo van a pagar entre los dos, si lo va a pagar uno solo, eh, si es lo suficientemente cómodo, qué sé yo. Y en el por qué eh, lo, lo, lo analizan como también puede ser un pasatiempo de fin de semana. Y mucha gente hace el plan del fin de semana de pronto irse a un lugar en donde hay un centro comercial y quieren dar una vuelta y terminan buscándolos, mirando los muebles porque les llamó la atención una vitrina, pero realmente no vayan a comprar, simplemente están mirando, entraron, les pareció bonito, pero en ningún momento tenían la intención de compra. Pero entonces la fotografía nos puede decir muchas cosas. O sea, esa fotografía, si nosotros conocemos al señor o a la señora, pero al otro no lo conocemos, de pronto podemos decir que no son pareja, sino es un vendedor o es una vendedora y le está ofreciendo a él algo. Entonces, entonces empieza uno como a jugar como con la imagen de qué es lo que está viendo y qué es lo que está pasando. Y cuando preguntamos en el qué, pues estamos hablando de cosas muy concretas y ya el por qué están haciendo eso nos lleva a algo emocional. Esto también funciona mucho en las redes sociales. Cuando uno eh, sabe en ese que alguien, por ejemplo, está interesado en comprar un mueble, los algoritmos de Facebook, digamos en Facebook, uno entra a buscar un mueble y a los 5 minutos ya le está llegando publicidad de muebles. Si uno está buscando un tiquete de avión, a los 5 minutos le están llegando promociones de tiquetes, le están llegando opciones, viaja a tal lado con descuento, pues porque uno les está dando la información. Entonces, eso pasa mucho
Y, por ejemplo, en ese que si descubren que uno está interesado en una compra, pues empiezan a atacarlo con publicidad. Entonces, este es el ejemplo del qué, cómo, por qué. A veces uno lo que no hace no es una sola situación como lo estamos viendo acá, sino describir varias situaciones diferentes de lo que está viendo uno en la imagen con la fotografía que tiene del cliente que ha escogido. ¿Para qué? Para lograr esa empatía, esa profundización del tema. Carlos dice cómo, pues primero dividir, como lo vimos en el anterior, una columna con el qué, una con el cómo y otra con el por qué, y empezar a preguntarse qué está haciendo la persona que uno está observando en esa situación particular o en una fotografía. Entonces, miren, el ejemplo estaba con fotografía, pero si yo estoy observando a mi cliente en una tienda de ropa o en una tienda de calzados, también puedo empezar a preguntarme qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Comprando un par de zapatos. ¿Cómo lo está haciendo? Fue a la tienda física y está midiéndoselos para ver cómo le quedan. ¿Por qué lo está haciendo? Porque se le rompieron los que tenía o porque va para un matrimonio. Entonces, tanto como la fotografía o como lo que estamos viendo, se puede aplicar el qué, cómo y por qué. Tratar de entender el cómo. Entonces, cómo está haciendo lo que hace la persona que estamos observando. Si esta persona requiere de algún esfuerzo. Si esta persona está comprando de afán. Si esta persona de pronto tiene algún dolor, de esos dolores que hemos hablado en, en que vimos, por ejemplo, en el lienzo de creación de valor. Si esta actividad es una situación que está impactando positiva o negativamente la vida de esta persona. Y es recomendable cuando llenamos el cómo usar como frases descriptivas llenas de adjetivos. Y el por qué, la persona que estamos observando, debemos responder como a por qué realmente lo está haciendo. Entonces creo que con esos ejemplos ya esta técnica nos queda clara. Para las entrevistas. La entrevista es ese momento en donde yo voy a empezar a realmente obtener información de la persona. Es mucho más valioso porque acá eh, ya entro más a profundidad. Entonces, pues, como les decía anteriormente, para generar este tipo de entrevistas debemos prepararnos, debemos tener como muy claro qué es lo que va a pasar durante la entrevista eh, y tener en cuenta que el tiempo de esta persona es muy valioso y tenemos que aprovecharlo. Quizás esta persona tenga muchas cosas buenas que decirnos, si no aprovechamos el tiempo y perdemos la oportunidad, tal vez podemos estar perdiendo esos insights que nos iba a dar esta persona, que nos iban a dar como esa fórmula para poderles haber creado una propuesta de valor bien interesante al momento de hacerles el diseño de su producto o de su servicio. Así como uno puede hacer lluvia de ideas allá más adelante cuando está proponiendo soluciones, acá también uno puede hacer una lluvia de ideas de las preguntas que podrían hacerle a ese cliente en esa entrevista. Entonces uno puede empezar a escribir muchas preguntas y de acuerdo al objetivo empezar a identificar como cuáles son los temas principales que uno quiera abordar
¿Y quién tiene el micrófono abierto? Vamos a ver. Y no veo todos los micrófonos apagados. Se nos metió alguien. Y no soy yo. Hay un gato ahí. Ja, odian a mis tontos. Oigan ese tonto. Lady. Te voy a silenciar. Ya, sigamos. Entonces uno puede hacer la lluvia de ideas, puede identificar, después de tener ese listado de preguntas, puede empezar a identificar y a ordenar por temas cuáles son los temas más valiosos para nuestros intereses. Y finalmente refinar un poco las preguntas hasta ya tener un cuestionario bien formulado. Entonces, primero lluvia de ideas, identificar y ordenar los temas y refinar las preguntas, mirar si de pronto se nos quedó algo por fuera, si tenemos los suficientes porqués, si le podemos preguntar, acá hay un ejemplo que dice, cuéntame sobre la última vez que tal cosa. Entonces, cuéntame cuándo fue la última vez que tomaste jugo de naranja en la ciclovía. Cuéntame cuándo fue la última vez que compraste zapatos por internet. Cuéntame cuál fue la última vez que viajaste, saliste de tu ciudad. Entonces ahí puede uno empezar a generar cuestionarios. Y acá, en esta gráfica, podemos ver cómo en una línea de tiempo uno empieza a crear ese diálogo. Primero se tiene que presentar uno y de alguna manera, digamos, al decirle el nombre, al presentarse posteriormente, pues tienes que hablar del proyecto. Entonces ahí uno le puede decir a la persona que está haciendo una investigación acerca de un problema que mucha gente tiene y que realmente se está mirando la posibilidad de diseñar un producto que pueda llegar a solucionar este tipo de problema y uno puede empezar a presentar como hacer una introducción de pronto sobre qué es lo que uno pueda llegar a poner en contexto a la persona y lo que uno quiera obtener de ella. Luego nos habla de construir una relación y es como, pues, a través del respeto, de la amabilidad, empezamos a generar confianza y para que la persona se sienta libre de respondernos lo que necesitamos. Evocar historias es un recurso interesante y tiene que ver como cuando yo empiezo a contarles historias a ustedes y ustedes me dicen, sí, esas historias que usted nos cuenta sí lo ponen a pensar a uno. Es más o menos lo mismo, uno empieza a contar las historias a la persona que está entrevistando o le hace algún comentario acerca de pronto de algo que uno recuerde y la persona se va a sentir identificada porque de pronto le pasó. Entonces, si estamos vendiendo un seguro, entonces uno puede empezar a decir, sí, una empresa que estaba cerca de mi casa se quemó y perdieron todo porque no estaba asegurado, no sé qué, bueno, y ahí empieza uno como a tratar de romper el hielo y sin mayor información, a generar precisamente esa empatía para que nos respondan lo que queramos. Explorar sus emociones
Es con el mismo ejemplo del seguro, puede ser cuando uno dice que el incendio, pues uno puede empezar a analizar como cuando uno está hablando, qué cara está haciendo la persona, si se pone triste, si se pone alegre, cuáles son las emociones que nos están transmitiendo. Acá contrapreguntas y cuestionamientos son súper importantes porque esto no lo puede hacer uno en una encuesta. Cuando uno hace una encuesta de preguntas cerradas es como sí, no, o de 1 a 5, ¿cómo le pareció nuestro servicio? O está de acuerdo, completamente de acuerdo, y eso es muy fácil de tabular, pero no profundiza. Mientras que si a una persona le dice a uno, le da una respuesta que a uno le parezca interesante poder profundizar más, entonces uno le pregunta, oye, por qué te pasó eso? ¿Qué crees que fue lo que pasó cuando te pasó eso? Entonces, estas contrapreguntas son importantes porque generalmente lo llevan a uno a profundizar más. Finalmente, cuando ya tenga el cuestionario completo, pues agradece y, y cierra la entrevista. Entonces, preguntar por qué, incentivar historias, ponerle atención al lenguaje no verbal, no temerle al silencio. Si la persona se queda callada, es probable que esta persona esté pensando en algo que nos va a decir. Entonces, no debemos atacarla o decirle, respóndeme lo que te pregunté, sino esperar. Si se toma sus pausas, debe ser por algo. No sugerirle respuestas. A veces uno cae como en esos errores y entonces uno le dice como, ah, eso pasa por tal y tal cosa. Y ellos le dicen a uno, sí, sí, sí. No, no tiene que ser así, eso tiene que salir directamente del cliente al que uno está entrevistando. Hacer una pregunta por vez, no llenarlas de preguntas, de varias preguntas al tiempo. Y asegúrate de estar preparado para documentar. ¿Esto qué quiere decir? Que las entrevistas las debemos grabar, no necesariamente con video, pero el audio sí debe quedar para después poderlas llevar a un documento y saber cuáles fueron los hallazgos que encontramos en todo lo que nos pudo decir eh, esta persona. Este es el mapa el mapa de trayectoria. Acá me toca arreglar en la presentación. Y el mapa de trayectoria consiste en empezar a analizar una situación en un periodo de tiempo. De qué le puede pasar a un cliente con un producto o cómo se desenvuelve este cliente. Entonces acá hay un ejemplo de esas instrucciones de los muebles cuando uno los compra en almacenes de cadena que uno los ve en exhibición y se ven súper lindos y aparentemente son fáciles de armar. Pero hay gente a la que se le facilita más a unos que a otros. Y finalmente no a todo el mundo le genera la misma reacción a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá hay como por horarios, donde empieza el sábado a las 14 horas, comprando el mueble. Entonces, desde que lo compra, acá cogen una parte, ¿no? Lo pudieron haber cogido desde antes, desde que llegó al almacén, pero en el ejemplo, digamos que lo tienen desde que lo compran, porque lo que quieren mostrar acá es la experiencia del usuario llegando a su casa. Entonces lo compra, luego hay un paso que es el transporte a la casa, luego ver cómo se arma. Ya estamos en las 16 horas. En las 17 horas armar el mueble, equivocarse, volver a armar, pierde toda la tarde armando
el mueble y finalmente termina perdiendo la paciencia. Estamos hablando de las 22 horas y a la medianoche querer matarse. Eh, eso pasa como muy seguido y con muchos productos. Yo también he comprado muebles y hay un estudio que alguna vez hicieron y dicen que muchas personas empiezan a armar el mueble sin leer las instrucciones. Y, y eso pasa. Entonces, esta persona, por ejemplo, compró el mueble a las 14 horas y a la medianoche estaba con una experiencia negativa. Entonces, acá puede uno ver que en este mapa de trayectoria hay un problema. Entonces, tocaría investigar cuál es ese problema. Si estamos fallando en la forma en cómo estamos diseñando esos folletos, en donde están las instrucciones, porque acá en el paso 2 la persona está leyendo las instrucciones y empieza ya con el armado y finalmente no lo logra, o sea, o le queda mal armado o a veces a uno le sobran piezas, pero fácilmente con un mapa de trayectoria le podría uno identificar un problema al cliente y ya podría empezar a trabajar un poco en esas posibles soluciones. Entonces, hoy, digamos que nos enfocamos en empatizar, aparte de, digamos que con esto que vimos hoy, ya uno tendría esas bases para empezar a de alguna manera hacer esos mapas de empatía muchos más sólidos. Ese Bayer persona puede ser mucho más completo y ahí uno ya puede decir, uy, sí, yo llené eso, pero realmente lo llené como hablando con una persona y ya, pero ni la observé, ni la entrevisté, ni interactué con ella, ni me sumergí en su mundo diario, que es como el ideal de este paso. Entonces, podemos concluir hoy, primero que en el tema de los mindsets, que es esa mentalidad a la que debemos hacernos, nos deben ayudar a cumplir estos objetivos que nos planteamos para los proyectos. Y uno pues creo que debe tener esa actitud ante no solo ante los proyectos ni ante el diseño de productos, sino ante la vida. Otra conclusión es que entre más conozcamos a nuestro cliente, al usuario, pues vamos a tener una mejor solución para él a través de un producto o un servicio. Y es esa base fundamental de conocer al cliente. Y por último, pues hay muchas técnicas para empatizar y nosotros debemos evaluar como según nuestro proyecto que tengamos en mente, pues cuál es la que debemos usar.